Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Y hemos llegado a un momento muy importante. Y precisamente quiero titular la reflexión: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Muchas veces los cristianos no alcanzamos a entender muchas cosas que se dan en nuestro diario vivir. A veces creemos que estamos solos, que estamos desamparados, desprotegidos. Pues llegamos a la conclusión de que si somos hijos de Dios, no deberíamos tener sufrimientos. Pero yo estaba leyendo en el Evangelio de Lucas capítulo 22. Abran su Biblia. Amén. Santo Evangelio según San Lucas capítulo 22. Vamos a leer el versículo 31 y 32 que dice: digo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pueden sentarse, sean tan amables. Y ya recuerdan lo que dijimos. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Dios no es el actor del sufrimiento. El hombre sufre porque desafortunadamente no supo escuchar la voz de Dios. Ustedes recordarán que cuando Dios establece al hombre en el huerto, le hace saber que tiene dos posibilidades. Una, vivir para siempre, con la comunión con Dios. La otra, si desobedecían, entonces tendrían que atenerse a las consecuencias, tales como la muerte. Y para morir hay que sufrir, hay que llorar, sentir dolor. Un sinnúmero de situaciones que una vez que al hombre se le ocurre prestar atención al mensaje del mal y come de lo que se le ha dicho que no debe de comer, ese día el hombre comienza el camino del sufrimiento. ¿Dios lo permitió? Sí. ¿Pero por qué sufre el hombre? Bueno, por causa de su naturaleza, por causa de haber desobedecido. La Biblia dice, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Interesante que tengamos en cuenta eso. El hecho de que usted y yo seamos cristianos no quiere decir que no vamos a pasar momentos difíciles. Ya ustedes han leído lo que está escrito en el libro de los Salmos. Muchas son las aflicciones del justo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo dice, es necesario que por muchas aflicciones tengamos que pasar para llegar a la presencia de Dios. Pero también dijo algo: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Interesante que entendamos eso. En ese orden de ideas, me di a pensar de cuántas formas
puede sufrir un hombre. Y me encontré, por ejemplo, con el caso de Job. Job sufre a causa de la muerte de sus hijos. Hay luto. ¿Qué padre de familia se va a sentir satisfecho viendo que todos sus hijos mueren en un día? ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? Luego no soy justo, luego no soy un hombre correcto que amo a Dios. Sí, pero Dios permite el sufrimiento con un propósito, y es el que el cristiano de verdad sea probado como se prueba el oro, que aunque perecedero es probado. Así también la fe del cristiano debe de ser probada para que tenga una recompensa final, como es la vida eterna. Eso es lo que Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, el versículo 6 en lo adelante. Job también sufrió por la pérdida de sus bienes. Un hombre que tiene haciendas, tiene todo bajo control, y en un momento pierde sus ganados, se derrumba todo su patrimonio. No solamente hay luto, ahora hay ruina. Venga, ¿y por qué sucede? Bueno, ya leímos que Satanás le dijo a Pedro: Pedro, ¿sabes una cosa? Satanás te ha pedido para zarandearte. Y esa no fue la excepción. También Satanás pidió a Job. Solo que Dios le dijo: no podrás tocar con su vida. Pero si quieres saber qué clase de creyente es Job, haga lo que quiera, excepto su vida. Dios permitió que ese fenómeno se diera. ¿Qué más sufre Job? Su salud. Se acuesta un día aliviado y al otro día amanece enfermo, con un problema que cada día se va agravando y se convierte en un ser desagradable. Yo me imagino a Job con una cantidad de bichos rodeándole y él desesperado ahuyentándolos y pensando cómo era su vida antes. Pues ¿cómo será? El estado de Job, que llega a un momento tan difícil que desea no haber nacido. Era tal el sufrimiento. Pero Dios permite que todo esto se dé, porque Dios tiene un propósito. Si usted sigue mirando, Job también sufre a causa del juicio injusto que le hacen sus amigos. Uno con una cantidad de amigos, y un día en vez de venir a apoyarlo, vienen a hacerle juicio, a condenarlo, a atribuir que todo lo que le está sucediendo es la consecuencia de su pecado. No era para nada fácil la vida del patriarca. Pero también sufrió por su esposa. Lo único que el hombre tiene sobre la faz de la tierra, aparte de Dios, es su esposa. Porque ni sus hijos. Los hijos alegran el hogar, nos hacen felices, pero un día se enamoran y se van. Y el hombre queda solo con su esposa. Ella queda sola con su esposo. Así que Job un día se levanta y su único apoyo que debía de tener en un momento tan difícil, lo confronta y le dice: todavía sigues siendo un hombre íntegro. No te escucho blasfemar contra Dios, protestar contra Dios.
¿No ves que te quitó los hijos? ¿Que te quitó los bienes? ¿Que te quitó la fama? ¿No ves que te quitó todo? Dios, ese que tú amas, te ha quitado todo. Y aparte de eso te quita la salud. No vale la pena tener esa clase de Dios. ¿Y sabe qué dijo Job? Como cualquier mujer necia has hablado. ¿Solo recibiremos el bien y no el mal? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A veces no hemos entendido que el hecho de ser cristianos no es igual a no pasar sufrimientos. Algunos mercaderes de la fe están ofreciéndole la vida fácil a la gente. Véngase para acá que aquí no se enferma. Véngase para acá y haga la siembra para que tenga la cosecha. Siembra 1000 y cosecharás 1,000,000. La herejía más grande que ha surgido en el último tiempo. Jesús no dijo eso. Escuche, un día alguien se le ha acercado para decirle: Señor, yo voy a seguir contigo donde vayas. Y él le dice: las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y otra vez les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y además les enseñó: estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿No le parece interesante? Yo creo que todo cristiano debe tener claro que el ser cristiano no es igual a ser inmune a las situaciones que afectan al mundo. Mientras estemos aquí, sin duda alguna vamos a reír, pero también vamos a llorar. Vamos a tener salud, pero también nos vamos a enfermar. Va a haber un día donde tendremos abundancia, pero de pronto un día vamos a tener escasez. Señor, ¿y por qué si yo soy tu hijo? ¿Por qué estoy en esta situación? Dios mío, ¿por qué? Bueno, por una sola razón. Porque Satanás ha pedido al cristiano para zarandearlo. Pero Jesús ha dicho: yo he orado por ti, para que no pasen la zaranda. ¿Qué es una zaranda? Bueno, donde se cultiva el café es una malla o una lámina llena de huecos por donde sale el grano y deja lo que es la pasilla. ¿Ya? Qué importante que Dios no te va a dejar pasar. Yo pienso en este momento en la vida de un Jeremías que por causa de denunciar el pecado del pueblo, se le ha complicado la vida hasta ir a una cisterna. Pienso yo en la condición de 3 muchachos que por amar a Dios son lanzados al horno de fuego. Pienso en un Daniel que por su fe inquebrantable y su fidelidad a Dios es lanzado al pozo de los leones. A un Esteban que por su celo a Dios es apedreado. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, ellos participaron del sufrimiento. Dios lo permitió. Fueron al martirio. Pero algo que debe de quedarle claro al cristiano: después se verá el resultado del por qué sufrí, el por qué lloré, el por qué pagué precio tan elevado. Amén. Simplemente por ser cristiano. Ojalá que usted alcance a comprender que el cristiano, así como el oro es probado, así también la fe del cristiano es probada. Para que así como el oro tenga un gran valor,
así el cristiano al final tenga un buen resultado, como es su salvación, su vida eterna. Los creyentes en el tiempo de hoy deben de aprender a llevar la cruz de Cristo. La Biblia dice, todavía no habéis sufrido hasta la sangre. Cosa que sí padeció el Señor Jesús. Y Pablo un día dice que se le han presentado cualquier cantidad de adversidades, peligros, desnudez, hambre, espada, cuchillo, ataques de los de afuera, ataques de los de adentro. El enemigo lo atacaba, pero al final dijo, soy más que vencedor. ¿Por qué un hombre como Pablo, gran predicador, tiene una enfermedad y va a hablar con Dios para que Dios lo sane? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque un pastor como Timoteo, que de pronto usted no le ha dado el sitio a Timoteo que merece dentro del cristianismo, un pastor ejemplar, con un carácter y unos conocimientos muy profundos de las Sagradas Escrituras, lideraba nada más y nada menos que la iglesia más grande que había en Asia, la de Éfeso. ¿Por qué sufrir de un dolor de estómago permanente? ¿Dios no podía sanarlo? Sí. Dios, ¿por qué permitió que ellos vivieran esa situación? Bueno, a Pablo, para que la grandeza de su saber no lo exaltara de tal manera que se olvidara que todo lo que había recibido era de parte de Dios. Y no nos digamos, como dicen por ahí, mentiras. Cuando los problemas vienen y nos sentimos incapaces ante ellos, entonces tenemos que agachar la cabeza y acudir al único que tiene la solución, que nos puede llenar de paz en medio de la tormenta, que puede movernos el lecho en el momento del dolor, que puede hacernos sentir alegría aunque aparentemente hayan razones para estar tristes. A mí me encanta lo que la Escritura dice: muchas son las aflicciones del justo. La historia señala cuánto sufrimiento tuvo Abraham, cuánto sufrió Moisés, cuánto sufrieron los patriarcas y cuánto sufrieron los apóstoles y cuánto han sufrido los cristianos fieles a Dios hasta el día de hoy. Pero han pagado ese precio porque tienen una esperanza maravillosa. Porque si nuestra esperanza fuera terrenal, no valdría la pena. Pero es que la esperanza suya y mía está en el cielo. Eso fue lo que Pablo le escribe a los filipenses. Mientras que hay unos preocupados aquí por hacerse ciudadanos y partícipes de los pactos y de las promesas en el orden mosaico, yo tengo una esperanza diferente. Mi ciudadanía está en los cielos, de donde espero al Señor Jesús, el cual transformará este cuerpo de humillación para que llegue a ser semejante al cuerpo de la gloria de Dios. Así que, amado hermano, Dios permite el sufrimiento para que se cumpla lo que dice el apóstol Pedro aquí en su primera carta, que además lo invito para que lo leamos. Escuche: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más valiosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
así sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo como fin vuestra fe, obteniendo como el fin de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Y tengan en cuenta, les dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, para que le mostraran no solamente los sufrimientos, sino también las glorias que vendrían después. Así que no importa que aquí no tengamos un hogar, no interesa que tengamos que llorar, no interesa que tengamos que sufrir. Si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una hecha no de manos, sino eterna en los cielos. Y allá es a donde usted y yo debemos de fijar nuestra mirada, independientemente de lo que tengas que luchar aquí, padecer aquí, sufrir aquí. Al final tenemos garantizada la salvación de nuestras almas y la vida eterna. ¿Quieres dar gracias?